El Gobierno de la Tarde. Qué bueno que continúan con nosotros en este Gobierno de la Tarde, 4 de enero, Día Mundial del Braille, ese sistema del braille. Recuérdame hacerte un chiste del braille cuando nos vayamos a la pausa. Ajá. Sí. Pues dejamos esa discusión para el final. No, como tú quieras, lo podemos hacer hasta ahora que tú quieras. Comienza hoy con un chiste famosísimo. Es simpático. Me imagino yo que es el ese mismo. Es simpático. Pero es un chiste famoso. Sí. Pero miren, para los amantes de las pastas, hoy también es el Día Mundial del Espagueti. Feliz. Los italianos deben estar celebrando. Mira, sí es que ha matado hambre en esta no, se le debe demasiado. Con respecto al tema del braille, ahora que se discute, ahora que se habla mucho y es una tremenda discusión cultural, lo del lenguaje inclusivo y que no se diga todas y todos, sino todes y todo ese tipo de barbaridades. El verdadero lenguaje inclusivo es el braille. El verdadero lenguaje inclusivo es el lenguaje americano de señas. El verdadero lenguaje inclusivo intentó serlo el esperanto, por ejemplo, que llegó en un momento dado a generar clubes alrededor del mundo, generando un idioma artificial que supondría una especie de sueño muy típico de finales del siglo XIX, cuando se llevó esa primera ola que intentó una especie de globalización cultural en el mundo. Entonces el braille, que obviamente intenta darle a los ciegos esa gran idea de Luis Braille, a través del tacto, a través de ese sentido hiperdesarrollado que suelen tener las personas ciegas. Y de verdad que, hay que decir que primero Braille se inspiró en algo que había hecho un militar, no recuerdo su nombre ahora, pero ya había intentado un militar francés darle a los ciegos una forma de, con ciertos relieves sobre una superficie, darle una serie de ideas, por lo menos muy básicas, en cuanto al tema de los mensajes. Ahora, a partir ya de desarrollar un alfabeto Braille, y que el mismo pudiera ser universal y tomar en casi todos los idiomas basados en el alfabeto fenicio, el alfabeto de los veintitantos caracteres, darle la posibilidad de leer, de verdad que eso sí ha cambiado el mundo. Eso sí que le dio a mucha gente la posibilidad de terminar carreras, de hacerse profesional. Es más, cuando uno piensa, profesor Andrés L. Mateo, que un genio de la literatura como Borges pudo seguir leyendo y pudo seguir profundizando muchas de sus investigaciones a través de esto. Claro. Sí, ¿Cuánto hay que agradecerle al braille? Definitivamente es este método, sistema de lectoescritura. También la gente se siente incluida. La gente se siente incluida. Es el único sistema que incluye a quienes tienen algún tipo de deficiencia. Pero hay máquinas de escribir en braille, déjame decirte. Es inclusivo porque no había otra Nunca forma. Lo he usado. Hay máquinas de escribir en braille. O libros, y hay libros. Sí, claro, hay libros. Bibliotecas. Ha evolucionado muchísimo el sistema. Antes era costosísimo. Aunque hoy día hay otros procedimientos. Hoy día hay procedimientos. Y es interesante ver. Sobre todo muy auditivos. La tecnología permite que el tema auditivo, por lo rápido. Han incorporado muchas, pero el sistema Braille fue un sistema que además aprovechó descubrimientos de las ciencias que le eran contemporáneos. En el sentido, por ejemplo, de estudiar el privilegio que tiene el cuerpo humano de organizar, cuando se presenta una deficiencia, una respuesta biológica. Esto quiere decir que, por ejemplo, la vista es el más distinguido de todos los sentidos. Claro. Como es obvio. El más detallado. Pero cuando tú pierdes la vista, hay una descompensación. Exacto. Entonces, esa descompensación, y eso Braille lo descubrió, se va a uno de los sentidos que son sucedáneos del sentido más privilegiado. Que es la vista. Se afina el oído, el tacto, y la gente que tiene dificultad visual, es interesante verlos, como los libros físicos, más que los audiolibros, ellos van tocándolo así con todos esos hoyitos. Pero no solo eso. No, pero rápido, yo tuve una alumna, se llama María, que por cierto anda por ahí como profesora. ¿Cómo profesora? Es profesora y una persona destacada. María era mi estudiante durante muchos años y fue una de las mejores estudiantes que yo tuve en las aulas. Ella llevaba su cartoncito y la cosita para hacer el hoyito y era rapidísimo que copiaba las cátedras. Porque aprenden sobre la base de un sistema. En absoluto. Y ha tenido familia, tiene familia, su esposo es no vidente también. Y tienen familia y son profesionales. Pero yo cito ese caso porque es un caso muy próximo. Pero son muchos. Hay muchos. Pero son muchos. Son muchos.
no es uno solo. Y hay que agregar como maravilla de este fenómeno, como bien explica el doctor Andrés L. Mateo, de la descompensación de los sentidos, como Fafa, por ejemplo, un ciego tiende a tener una sensibilidad mayor a la nuestra al percibir el eco de los sonidos. Es decir, identificar no solo el origen del sonido, sino cuando el sonido rebota. Por ejemplo, que eso para nosotros es hablar ameo. Así es. Ellos pueden, entre otras cosas, ir desarrollando esos sentidos, ni hablar de cómo el tacto y el olfato también termina de compensar aquello que no pueden hacer a través de la vista. Bueno, hay que decir que el cine está lleno de una serie de películas inspiradas en ese aspecto, desde aquel famoso papel de Al Pacino en Scent of a Woman, ¿verdad? Aroma de mujer. Ay, sí. Que es una película tremenda. Un papel fabuloso. Esa es una de mis películas favoritas. Y ni hablar ya más recientemente, la película me ha llamado mucho la atención, la película Bird Box, que vendría a ser como Jaula de Ave. La Jaula de Ave, sí. Que acaba de hacer Sandra Bullock y que dirigió pues Susan Bier, una excelente directora, donde por una razón, obviamente no vamos a explicarla en radio, todo el mundo tiene que taparse con una venda para evitar morir. Bueno, y cómo la gente tiene que desarrollar el sentido auditivo. Eso ha desatado ahora una moda de andar así en las calles. ¿No viste un reportaje que se hizo ayer o antier en una de las cadenas norteamericanas? Con venda. Ay, mi madre. Sí, que andan montones de gente con venda haciendo una imitación de lo que ocurrió en la película. Ya tú sabes. Es decir, eso está de moda y lo pueden ver en las redes. Digo, me dice Fafa que eso es viejo en cuanto a las fantasías de las parejas y cosas. No solo lo del pote. Son bandidos estos tíos. Bueno, andamos en una onda científica. Volvamos al tema chino. Yo pienso que cuando uno está delante de un acontecimiento histórico trascendente, muchas veces suele pasarlo por alto. Yo recuerdo como ahora las imágenes de la televisión viendo descender sobre la superficie lunar el primer hombre que pisó 1969 la Tierra, el territorio selenita en el año 1969. Y ese hecho desmitificaba muchas cosas y habría muchas otras interrogantes. Incluso hasta en la lengua creaba transformaciones sustanciales. Porque, por ejemplo, la palabra alunizar no existía. Porque no se había descendido sobre la superficie. Y después amartizar. Amartizar. Y porque la tecnología que llevaba implícita, por ejemplo, el hecho comunicacional de tú mirar en el acto in situ, en una relación espacio-temporal simultánea, cómo ese descenso se efectuaba a tantos millones de kilómetros de la Tierra. Ese era un acontecimiento histórico de mucha trascendencia. Visitar la Luna se hizo, por lo tanto, algo, digamos, común a reflejar el poder de demostración que los sistemas sociales van desarrollando en términos económicos, científicos, etc. Y bueno, la NASA se hizo una celebridad, los canadienses, los chinos, una enorme cantidad de esfuerzo de la humanidad estuvo tendente a tratar de colonizar de alguna manera la superficie selenita, que había servido para muchos mitos, para muchas leyendas, así es, para muchas referencias, incluso del romanticismo literario. No, y la divulgación científica que nace de la ciencia ficción de Verne, H.G. Wells. Claro, todo eso, ¿no? Y que termina de alguna manera materializando los viejos sueños del hombre. Así es, porque suele ocurrir que la ciencia ficción no es más que una anticipación de un determinado espíritu de lo que va a ocurrir después. De acuerdo. Y en el caso concreto de lo que China ha realizado ahora, tiene muchísimas implicaciones que todavía no podemos nosotros predecir. Ninguna sonda, ningún módulo de exploración se había posado sobre la parte oscura de la Luna. La parte oscura de la Luna es un término relativo porque el Sol... No es verdad que es oscura. Porque el Sol da... Porque el Sol da permanentemente sobre la superficie selenita y da de manera total. Por lo tanto, eso de la parte oscura se refiere al hecho de la imposibilidad de que nosotros desde la Tierra podamos apreciarlo. Una cosa importante que resolvieron los chinos en esto es el hecho de que no era un acto improvisado, no fue improvisado. Se llevaban varios años de experimentación y tuvieron que resolver primero un problema de carácter técnico
que el común de los proyectos que posaron sus artefactos en la superficie selenita no había tomado en cuenta. Técnicamente ya era posible hacer el viaje a la parte, digamos, no visible de la Luna. Ya era posible desde el punto de vista técnico. Pero había que resolver el problema de la comunicación, porque tú no hacías nada con llegar a esa parte, ¿verdad?, sin que los resultados de la exploración de lo que tú dejes allí fueran transmitidos a la Tierra, o las muestras que puedan ser recogidas se puedan usar científicamente para desbrozar todo el misterio que hay allí. Y los chinos, en esos 2 años de preparación para hacer el salto, lograron establecer un robot lunar que en el primer experimento colocaron que iba a trabajar en un satélite alrededor de la Luna. Exacto, un robot lunar alrededor de la Luna, y trataron de establecer una línea de visión en relación con el robot lunar que permitiera hacer como hacen aquí las antenas. Un transmisor. Un retransmisor de lo que va a ocurrir. Es decir, desde la parte oscura no se podía transmitir directamente. Necesitaban un intermediario. Eso fue lo que los chinos hicieron, poniendo, antes de enviar este aparato, a circunvalar la Luna. Y se han dado un banquete. Bueno, ¿qué van a hacer con el Chang'e 4 allí los chinos? Van a hacer experimentos de tipo biológico, van a trabajar con por ejemplo, tomates, llevan tomates. Van a probar si es respuesta posible los vegetales surgir ahí. Tomates. Y escogieron al tomate. Van a hacer toda una serie de experimentos alrededor. ¿Tú te imaginas cuánto de los recursos minerales también? Porque Andrés, algunas muestras minerales van a ser estudiadas. En esta vaina de la preferencia, de que esto es un tomate lunático, esta ensalada, esto es un tomate lunático. Las ensaladas de por sí son caras. Aquí se comercializa un plato de ensalada caro en comparación con otro tipo de alimentos. Imagínense un tomate importado desde la Luna. Pueden producir alimentos para establecerse allá, porque la perspectiva está, ¿quién establece en la Luna un espacio? Porque de la Luna es fácil seguir expandiendo en el espacio, pero el problema es la alimentación de la gente. Sí. Lo importante es decir que desde el punto de vista tecnológico, el gran éxito de los chinos aquí fue resolver el problema de la comunicación una vez situados ya en el lado oculto de la Luna. Y lo lograron. Hicieron un trabajo con un desarrollo de tecnología que les permite que ese robot lunar trabaje como relevo en la transmisión, tanto de imágenes, como ya hemos comenzado a ver, como de probablemente características de las pruebas minerales que puedan ser tomadas allí y fotografiadas. Hay algo que hay que señalar, Fafa, que esto sí mete el problema de que China se coloca en el espacio de la carrera, en medio de la carrera espacial, en un primer lugar al lado de Estados Unidos, al lado de Rusia, etcétera. Hay que establecer que en China, y esto es muy importante por lo que puede desencadenar, me imagino que en los Estados Unidos tienen que estar analizando las consecuencias de ello, que en China los programas espaciales los dirige el ejército. El ejército dirige los programas espaciales en China. Mientras que en Rusia y en los Estados Unidos son agencias civiles. Son agencias civiles. Lo que quiere decir que uno no sabe qué pueda ocurrir, puesto que si entramos en esta atmósfera de militarizar el espacio, el camino es completamente inseguro. El gobierno de la tarde. A las 3:29 de la tarde continuamos en este gobierno de la tarde. Una información de último minuto es que después de todo lo que ha ocurrido alrededor de la muerte de la joven Julia Arias, de 27 años, quien se realizó varios procedimientos quirúrgicos estéticos en una clínica de aquí de la capital,
se está notificándole el cese inmediato de las prestaciones de servicios de salud en el establecimiento conocido como Dermostecti Laser Clinic, localizada en la calle 13, esquina Armando Oscar Pacheco, número 11 de la urbanización Fernández del Distrito Nacional. Recordamos que esta semana los familiares de esta joven explicaron que ella se había sometido a una abdominoplastía y una lipoescultura y posteriormente falleció. Hay un mercado creciente, no solo en nuestro país, yo diría que pasa en casi todo el cinturón del Caribe. Antes estaba muy concentrado en Venezuela, pero por razones obvias se fue trasladando, de servicios de cirugía estética y lo que se llaman casas de rehabilitación. Yo conocí ese fenómeno precisamente en una visita a ese hermano país sudamericano, donde las clínicas que se hacían donde se hacían las lipoesculturas y todo este tipo de intervenciones tenían a su lado, en el frente o cerca, unos hoteles especiales que están a mitad de camino entre hoteles y clínicas, donde se le da un cuidado posterior durante un tiempo. Pero las redes de casa que están relacionadas con la clínica aquí que operan cada vez más grande, cada vez más grande, Fafa. Sin reglamentación. ¿Qué es ahí donde voy? Ahí tiene que ocurrir, obviamente, porque pero en nombre de los que hacen un buen trabajo, que yo sé que existen, tiene que ocurrir una especie de filtro que sea confiable, porque entre los carniceros, que los hay, verbigracia, ¿verdad? Y entre los que pueden... Por ejemplo, esa clínica misma ha tenido varios casos. Casi abierta. Aquí hay personajes de la cirugía plástica que son famosos. A mí hasta me da coraje discutir más este tema. Famosos después de... Me da coraje discutir este tema, porque sencillamente ya uno no tiene nada más que decir. Exacto. Sobre este tema han ocurrido aquí en la República Dominicana tantos casos que nosotros somos famosos en la prensa norteamericana por los casos que terminan en un desenlace trágico de mujeres que vienen de los Estados Unidos aquí porque son baratas. Exacto. Son mucho más baratas porque hay un mercado factible, fácil de acceder, pero los resultados catastróficos no terminan de espantar esa clientela. Óigame. Y además, no hay una reacción oficial adecuada porque muchas de esas clínicas las cierran porque son incompetentes y porque no tienen las condiciones sanitarias ni tampoco el expertise científico, puesto que muchos de esos médicos son improvisados. Y después la abren. Cuando pasa el boom se calman las aguas, vuelven a abrirla. Y el cese de servicio que está solicitando el Ministerio de Salud Pública es porque han encontrado hallazgos importantes por parte de sus inspectores que visitaron esa clínica, repetimos, Dermostecti Laser Clinic, el 3 de enero, y ahí ellos pudieron evidenciar la violación a la licencia de habilitación que posee ese establecimiento, cuya vigencia es hasta el 23 de julio de este año, pero parece que hay un tema de que estaban realizando procesos para los cuales no estaban habilitados. Imagínate. Y ahí se comprobó la infracción en el recurso humano aprobado en esa clínica. Que por cierto, conectando una cosa con otra, un poco forzadamente de mi parte, lo admito, pero me gustaría que ahora que hacemos uso del tema de las estéticas y todo esto, que por cierto siempre es bueno averiguar quiénes forman parte de los propietarios, porque por ahí es que está el camino generalmente al tema de la impunidad. Que no se olvide, señores, entre un caso y otro, yo sé que es difícil a veces mantener casos importantes en la palestra mucho tiempo, pero que la sociedad siga reclamando por el caso de Andrea Celea. Ay, sí. Y y sobre todo de las condiciones en las cuales se investiga y se le sigue una causa a un joven que tiene un historial tétrico de agresiones. Se le ratificó recientemente la medida de coerción. Sí, pero más allá de eso hay que presionar para que las autoridades sigan un buen caso y consigan, pienso, una sentencia satisfactoria, vamos a decir, para el derecho, para las garantías penales, pero para la sociedad. Con esto no me estoy incluyendo en el populismo penal. Todo el mundo sabe que trato de defender la idea de que es lo que se pueda probar ante un juez. Ahora, que no sea también lo complaciente, sobre todo tratándose de personas que más de una vez le salvaron a ese muchacho la campana, en casos que ya previamente venían indicando por dónde iba la asunto. Muy influyentes. Exactamente. Eso sí es cierto. En el caso de esta clínica, de Dermostecti Laser Clinic, el representante de este establecimiento es el doctor Joenny Maldonado Lorenzo.
para que la gente, si en algún momento ha tratado con este señor, sepa que el establecimiento que él representa tiene irregularidades según el Ministerio de Salud Pública, y también luego de la denuncia que hicieran los familiares de la joven de 27 años fallecida. Han dado, por ejemplo, durante ningún tipo de semana. explicación. Señalaron esta mañana en un comunicado que se trató de una embolia de tipo pulmonar, que sabe uno de qué tipo de embolia se trata, pero no dieron más explicaciones al respecto. Y obviamente el Ministerio de Salud Pública de este país tiene, en relación con estas clínicas que operan en condiciones tan precarias y cuyos desenlaces son pero tan reiterativos, tan recurrentes, desaparecen durante unas semanas de los periódicos, pero ya a las 2 o 3 semanas, otro desenlace trágico, otra joven, otra mujer, que buscando tener una mejor apariencia estética se van a estos centros, terminan muertas. Y no es posible seguir reiterando lo mismo, y que los medios hablen y que se ponga esto, y que si yo quién Contreras, y que si yo quién Esteti, y que si yo quién aquello, y vuelve de nuevo la tragedia sobre estos hogares. Bueno, hay muchos hombres, según lo que hemos encontrado en el Instagram de la Z, que es Z_digital, hay muchos hombres que a partir de ahora van a querer trabajar en la Oficina Nacional de Estadísticas. Porque adivinen qué, a ellos se le va a ampliar hasta 10 días la licencia por paternidad. Es decir, que no van a esconder que tienen una muchacha en estado, sino que hasta la van a coger prestada para justificar su licencia. Fue la de mi vecino, yo soy el dueño de eso. Es verdad. Eso es lo que tú vas a ver ahí. ¿Usted cree? No, pero eso también es importante, porque los papás a veces quieren quedarse con su pareja y la criatura y tienen que regresar al trabajo a los 3 días. En Europa, en algunos países, sobre todo en los nórdicos, la mayoría de los países europeos tienen una licencia. La licencia de maternidad también incluye al hombre en los países europeos. Si le dan 6 semanas, 6 meses a la mujer, le dan 6 meses al hombre. Pero aquí lo que hay es una discusión a nivel empresarial. ¿Qué quieren? Prolongar por 1 año la provisionalidad, no a 3 meses como es la prueba del código. Y 2, a reducir la licencia por maternidad. Aquí, desde luego, la vida ha caminado a partir de lo que establecen guías. Y la guía es que hay que darle un trato a los varones y a las hembras. No, pero eso es correcto, porque el hombre también así trabaja en la casa, resuelve problemas mientras la mujer amamanta. Se fortalece el vínculo paternal. Eso es correcto. Sí, aquí eso debía ser una conquista. Claro, lo que ocurre con las conquistas obreras en el mundo es que cada vez más van en retroceso y la gente ha perdido un nivel determinado del estado de bienestar. Lo hemos visto, por ejemplo, en Francia. Todo lo que está ocurriendo ahora en Francia fue anticipado de alguna manera, primero por el manifiesto Indignados de Cerny, de Stephen Hassel, que hizo de la reflexión sobre lo que se consiguió después de la Segunda Guerra Mundial en términos de conquistas sociales. En términos de conquistas sociales, un verdadero calvario respecto de la condena a las prácticas políticas, porque poco a poco ese estado de bienestar había ido reculando en Francia hasta crear los bolsones de marginalidad que eran en muchos casos provenientes de la inmigración, pero en otros casos provenientes de los franceses pobres que también se fueron almacenando, como de alguna manera podríamos decir, en la periferia de las grandes ciudades. Y entonces esas explosiones periódicas, como la del 68, como la recientemente de los Indignados y como la que están ocurriendo ahora de los chalecos amarillos, son el resultado concreto, expresión concreta de la pérdida del estado de bienestar. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, ahora mismo en Brasil? ¿Ustedes no oyeron las declaraciones de Bolsonaro? Bolsonaro considera que los obreros tienen demasiados privilegios, demasiadas conquistas, y que hay la necesidad de abolir el Ministerio de Trabajo incluso,
Él está tratando de estudiar y abolir las leyes que dan protección en seguridad social. Al tiempo de que un gobernador ordenó social, que podían matar a cualquier delincuente armado. Es decir, tú dices, pero estamos llegando a un nivel en el que el respeto por el estado de bienestar es sin ninguna duda mancillado continuamente y estamos en retroceso permanentemente. Sí, pero yo te quiero decir una cosa. Toda la teoría en el campo político y social ha estado basado en las valoraciones de las realidades de la vida. No son inventos. Cuando Omar aparece haciendo esa caracterización de la emergencia de un sector, que era el trabajador, en la aparición inicial del capitalismo, y reclama un tratamiento que en perspectiva le asegure la hegemonía al que produce, no al que organiza la producción. Y la obra de Marx estaba basada en el predominio de los trabajadores como los reales creadores de la riqueza. Marx murió y ni siquiera El Capital fue publicado, fue post muerte que lo publican. Pero la influencia de él en el mundo hace que el intelectual de más trascendencia en el aspecto social. Y es así como en nombre de Marx se dio el caso a la experiencia soviética primero, a la de organizar un Estado que desconocía el capital y que propiciaba solo el igualitarismo de que trabajar era la condición esencial. El Estado administra, no hay competencia, la regulación se hace tal como ellos lo hicieron, y durante un tiempo esa visión del paraíso del proletariado, de que había una posibilidad donde se manejara el Estado en función del predominio absoluto de los trabajadores y sin otra intermediación, terminó fracasando en la bolsa. Pero del otro lado ha estado la visión del capitalismo, de esa noción de lo que Bolsonaro ahora es una expresión acabada, de que lo decisivo es el empresario que decide. Y ahí es que está la perspectiva que está abriéndose paso ahora. Ni puede presentarse una sociedad igualitaria que reduzca solo al problema del proletariado o el trabajador, ni puede dejarse sin control una ciudad donde el capital predomina en forma tal que se dé este espectáculo de aquí. Crece la sociedad, pero se reduce la capacidad de compra de los trabajadores. O en Brasil es una de las potencias en desarrollo y este cabrón dice que hay que quitar el monopolio. Es decir, estamos caminando a una mediación obligada de las herencias marxistas y del propio capitalismo, que es lo que se está abriendo espacio en China. El gobierno de la tarde. Ya han pasado 44 minutos desde que el reloj marcó las 3 de la tarde. Retomamos el tema anterior. En estos precisos momentos, atención Z Digital, el Ministerio de Salud Pública está interviniendo la clínica Dermostectic Laser Clinic, donde lamentablemente fue sometida a varias cirugías plásticas y después perdió la vida la joven Julia Arias, de 27 años, quien fue sepultada este viernes. Están ahora mismo las autoridades de salud pública interviniendo la clínica Dermostectic Laser Clinic. Bueno, ya son las 13:45 minutos. Escuchamos el comentario del maestro Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Yo voy a hablar brevemente de una reflexión, un ejercicio de análisis del crecimiento de la economía dominicana que con muchísima habilidad y calistenia mental hizo hoy el economista Guillermo Carango. Todos sabemos lo que sistemáticamente ha ocurrido con el crecimiento económico en la República Dominicana. Un fenómeno que ha sido además estudiado hasta la saciedad, no solo por los especialistas en el área económica, sino que incluso por los organismos internacionales. Es más, de las últimas producciones nociológicas de análisis profundo que han hecho organismos como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como Oxfam, como el PNUD, muchos de estos organismos han abordado la constante del crecimiento económico de la República Dominicana.
porque es cierto, desde la caída de la dictadura de Trujillo hasta nuestros días, en este país hay una constante, permanente, reiterada tendencia hacia el desarrollo, hacia el crecimiento de la economía. Tanto así que nosotros podemos proclamar que incluso en periodos de shock y de coyunturas de crisis del aparato económico de la nación, ha habido crecimiento. Pongamos por caso la coyuntura que se da en la crisis del 2003 al 2006. La de los bancos. La crisis bancaria. Hubo crecimiento en este país, reducido, pequeño, pero hubo exponencialmente un crecimiento del Producto Interno Bruto. La capacidad después del país de generar riqueza no han sido nunca, digamos, dejadas de tomar en cuenta. Lo que sí se ha discutido mucho es, primero, la redistribución de esa riqueza. Nosotros tenemos en el mapa de la inequidad a nivel mundial, nosotros tenemos un lugar muy destacado, porque pese a más de 50 años de crecimiento, no hemos tenido ningún tipo de desarrollo. Y en consecuencia, el crecimiento de la condición humana de existencia, de las condiciones materiales de existencia, se ha mantenido estático. Nada de lo que ha ocurrido en el plano de la expresión del crecimiento económico ha impactado en los barrios de este país, ni ha propiciado la movilidad social. Uno se asombra cuando ve al Banco Central, por ejemplo, defendiendo el modelo económico, con unas argumentaciones que únicamente en la jerigonza de las estadísticas oficiales se pueden justificar. Pero la gente no percibe el más mínimo flujo o reflujo respecto de lo que esa riqueza podrá vivificar en sus vidas, puesto que no hay ningún cambio de existencia en las condiciones materiales de existencia que se dan en los barrios. En los barrios la vida transcurre plácida y lánguida, y más del 98% de los jóvenes que nacen en los barrios de este país, en las condiciones de miserias, van a morir en esas mismas condiciones, porque no hay realmente un crecimiento económico que los afecte, que los ayude a transformar. Todo el mundo sabe que es mentira, que es propaganda, esa promoción del gobierno respecto de que ha sacado cerca de 2 millones de personas de la pobreza. En los barrios no ha ocurrido nada. En todos estos años de los gobiernos del PRD, del PLD, en todos estos años, en realidad la vida ha transcurrido plácida y muellemente en los barrios pobres de la República Dominicana. Por eso es que se ha convertido hasta en una especie de burla las informaciones de crecimiento provenientes del Banco Central de la República, cuya frugalidad, cuya reiteración en un crecimiento económico desorbitante hace que la gente perciba ya con sorna todos los datos estadísticos provenientes del Banco Central que intentan justificar un modelo económico que no beneficia a las grandes mayorías de este país. Por eso, el crecimiento económico es siempre fuente de discusión en nuestro país, en la República Dominicana. Y la propuesta de Guillermo Caram, que analizo ahora, hace un análisis de deducción del dato del Banco Central, sumándole la deuda respecto de la realidad de ese crecimiento económico. Para Guillermo Caram, durante el año 2018, si se deduce la deuda pública consolidada
el crecimiento fue de 3.7%. Y él lo dice con una simplicidad que muchos intuíamos y de las cuales, como recurso argumentativo, siempre hemos echado manos, señalando que el crecimiento dominicano tiene esteroides, que el crecimiento dominicano es 3 veces inferior al crecimiento de la deuda y que por lo tanto en algún lugar habría que colocar en este crecimiento la deuda pública. Bueno, Guillermo Caram la hace reducir, la coloca en el dato del crecimiento y la deduce para entonces obtener un 2.1 de crecimiento real. Y él dice lo siguiente: calculado de la misma forma, el crecimiento anual de la economía durante los 6 años que conforman el periodo de gobierno del presidente Medina fue de 2.1%. Fíjense ustedes, tomando el dato del Banco Central, los datos del Banco Central respecto del crecimiento del que se vanagloria el gobierno, el resultado final es que en los 6 años del presidente Danilo Medina, si usted le deduce la carga de la deuda, el crecimiento real es de 2.1, señaló el exgobernador del Banco Central. Y apuntó que el valor del Producto Interno Bruto al año 2018, que se estimó desde el Banco Central en función de los estudios que ellos hicieron, un crecimiento del 7%, partiendo del valor del Producto Interno Bruto también del 2017, en realidad si le deducimos la deuda, viene quedando en el 2.1. Uno piensa entonces que el dato de Guillermo Caram tiene sentido, que tiene sentido entender el desenvolvimiento de una economía que es hipertrofiada continuamente, pero que la gente en los barrios pobres, que la clase media no la siente, no la disfruta, está totalmente al margen, oyendo estas cifras benéficas como campanadas lejanas en la boca del gobernador casi 3 veces por año, anunciando las buenas nuevas de la economía dominicana. Y él señala que lo que él ha deducido de las consideraciones estadísticas de los datos del crecimiento en la República Dominicana parten del monto de la deuda pública consolidada al 2018 y que él estimó en las publicaciones del Banco Central a septiembre del 2017, incrementándola al mismo ritmo que se incrementó entre septiembre y diciembre del 2017. Lo que quiere decir que la movilidad real del aparato económico en términos de crecimiento en la sociedad dominicana no es del 7%, del 7.5% que señala el Banco Central, sino que deduciendo esa deuda consolidada del Estado-Nación de la República Dominicana, el incremento preciso de la economía, el incremento real de la economía es el 2.1% del Producto Interno Bruto. He ahí, pues, un dato diferente, estructurado a partir de los datos oficiales, pero que, sumado en términos reales, nos explican el porqué, aun cuando durante años y años se anuncia el crecimiento de la economía dominicana, aun cuando nuestro crecimiento en términos porcentuales respecto del Producto Interno Bruto es incluso a veces superior a lo que puede desarrollar Alemania, Francia, Inglaterra o Estados Unidos, en la realidad de la vida de los seres sencillos, de los barrios, de la clase media, nunca ese crecimiento puede ser
percibido, nunca ese crecimiento puede ser aceptado, porque no se ve, porque nadie puede disfrutar de él, y porque el 2.1 de crecimiento real, deducida, pues, la deuda que origina la movilidad del crecimiento económico en este país, lo real entonces es que el crecimiento vegetativo se termina comiendo el 2.1 del crecimiento real. Y por eso, los jóvenes que viven, que nacen en los barrios pobres de la República Dominicana, en un 98% están condenados a morir inexorablemente en el marco de la pobreza. El gobierno de la tarde. A las 4 en punto, seguimos en este gobierno de la tarde, rumbo a las 5 y después la segunda fase de este gobierno de la tarde que entra de 5 y concluirá su labor a las 7 en este viernes 4 de enero. Vamos a finalizar la primera semana laboral de este primer mes del año. Ahora escuchamos el comentario de Fafa Taveras. Antes de mi comentario, yo quería agregarle al análisis formal y académicamente hablando que ha hecho Andrés, usando la referencia de un especialista en economía que también fue gobernador del Banco Central. Decía, mira, a nivel de la comunicación, yo venía con la idea, precisamente motivado por esa propaganda inmensa que en los periódicos aparece, en página y media en los grandes y en 2 en los pequeños, en lo que el Banco Central está vanagloriándose del crecimiento de la economía. Y yo le decía una cosa, ¿y qué es la noción del crecimiento? La de los números. ¿Cuál es el significado de ese crecimiento? Y entonces tú te encontrabas con un detalle. Todo el crecimiento ininterrumpido que ha tenido la economía, porque cada año tiene más gente, más consumo, todo el crecimiento de la economía se ha concentrado en manos del 2% de los dominicanos. Y el grueso de la población, a pesar de ese crecimiento anunciado, reduce la capacidad de compra con lo que recibe en esa distribución, además de los malos servicios. Y cuando tú ves esa distribución, así crecemos ¿para qué? Para que el 2% de los ricos sean más ricos. Pero para la abrumadora mayoría del país, para el grueso fundamental del país, el crecimiento va acompañado de un descenso suyo en la capacidad de compra, por una razón. El dólar, que es el factor fundamental de la medida, cada día vale más frente a la moneda criolla. Tú congelas, tú pagas un salario. Yo tengo 10 años ganando lo mismo. Y cuando yo comencé a ganar, el dólar estaba a 32 por 1. Hoy está a 51 por 1. ¿Qué pasa? Que mi ingreso se ha devaluado en casi un 35% en estos 10 años frente al dólar. En el fondo, yo estoy recibiendo cada vez menos, aunque el país crezca. Y eso pasa con la mayoría del país, porque el Estado tiene organizado una devaluación progresiva de la moneda, una reducción de tu capacidad de compra con lo que te pagan en función de que su medida es el dólar. Y solo tiene valor ese crecimiento para los que manejan el dólar y la gran inversión, para los grandes capitalistas. Aquí hay una dictadura impune, no visible para mucha gente del gran capital. Y a eso se refiere el banco, pero entonces quieren cubrirlo diciendo que crecimos como si eso fuese una distribución equitativa para todo el mundo. No, mientras más crecemos, peor se siente la mayoría de la gente, porque hay dos cosas. Los apetitos y los deseos son fomentados por el negocio de la comunicación. La masividad que hay en los medios de comunicación hace que tú cada día estés bajo la tentación de nuevos productos, de nuevo consumo, de novedades, de la moda. Cada día te crece el deseo y la necesidad de tú tener con qué, y cada vez tienes menos para satisfacer el apetito que ellos te meten en el alma. Y además de ese desajuste que quiere cubrirse con propaganda falsa de que el crecimiento solo tiene importancia para los grandes capitales del país y para la abrumadora mayoría es en una forma clara una reducción de su capacidad de compra.
aquí se congelan los salarios por 2 años. Y después dicen que te lo ajustan. ¿A qué te lo ajustan? ¿A qué te lo ajustan? En 2 años, lo que progresivamente tú has estado perdiendo, significativamente te lo dejan en la misma capacidad de compra que tú tenías hace 2 años. No hay distribución, no hay respeto, no hay preocupación en el problema de la visión estatal para que esa riqueza nuestra sea medianamente distribuida. Y el otro elemento para uno reírse del Banco Central, el problema de la deuda externa. Ahí tú te imaginas que cada crecimiento es apoyado en un crecimiento del endeudamiento. Y el endeudamiento en sí mismo se agrava cada año por el proceso de que el dólar se va revaluando. Y que tú debías $1 billón hoy, que tú lo podías pagar con 47 millones de pesos el año pasado, hoy necesitas 51. Entonces tus dólares cada vez ganan más. Entonces, esta es una sociedad basada en la iniquidad, en la irresponsabilidad pública, y es insostenible. Y yo lo reitero, este país camina con este modelo económico a un desastre. No importan los números ni con qué te entretengan. Todos los años debemos más. Y todos los años lo que debemos se valora más. Porque el esfuerzo que tenemos que hacer para pagar los billones que estamos acumulando, todos los años crece, no por el interés que nos cobran, sino por la devaluación adicional que produce el hecho de que el dólar cada día sube más. Entonces hay una estafa pública profundamente arraigada. Y yo les digo, en un momento en que la gente no es la gente de ayer, que la gente tiene visión, que sabe lo que pasa, que conoce lo que ocurre en el mundo en el momento actual, que ve las opiniones que se producen, este es un país con una conciencia social mucho mayor. Y desde ese punto de vista, la gente cada vez más sabe que se están burlando de ellos. Te reducen, vamos a resolverlo con la política. No, esto no es un problema de remitirlo a las elecciones pura y simplemente, sino a la revisión. Este modelo es insostenible. Este modelo nos lleva al desastre. Y si usted cree en esa propaganda del Banco Central, prepárese, que ahí solo se beneficia el núcleo pequeño del 2% que va acumulando ese crecimiento y que al acumularlo lo preserva en dólares, que es una forma de ganar adicionalmente. Por eso, en este país, ese modelo lo que nos anuncia es una confrontación inevitable. Yo no creo que el gobierno que venga puede ignorar que la acumulación de estos problemas no van a obligar a una medida restrictiva en la economía, reducir el gasto público, porque no van a poder seguir alimentándolo, reducir inversiones insustanciales en muchos niveles. Y los bandidos que han creado esto saben que eso va a pasar y tienen la desfachatez de decirle a uno, me lo han dicho a mí, vamos a seguir cogiendo prestado, vamos a seguir gastando, y cuando nos quiten a nosotros, habrá que hacer un ajuste y recolectar eso, y entonces el país va a pedir y va a soñar el tiempo donde esas restricciones no existían. Aquí nos están llevando a un callejón sin salida. Ojalá los benditos partidos políticos entiendan esto. No es ponerse a discutir el % puro y simple. No importa el 2 o el 6. Este modelo no resiste por un hecho sencillo. Consumimos más cada vez y producimos menos. Y a pesar de que producimos menos, la distribución es cada vez más despreciable para la mayoría y más beneficiosa para un círculo pequeño. Para mí no hay duda que este modelo es insostenible y que no podrá pararlo la retórica propagandística de ese Banco Central haciéndonos cuentos, encubriéndonos la verdad. El gobierno de la tarde. 4:11. Oposición pide llevar al Consejo de Seguridad de la ONU la situación de Haití. Más en Z Digital. Estaba llamando a Paliza para felicitarlo por esa acertada declaración. Totalmente de acuerdo con él. Bien. Para algo debe servir el ascenso de la República Dominicana. Que no sea para un simple paseo. Claro, pago. ni para demagogia. Poner en las Naciones Unidas el caso de Haití hoy es una posibilidad que tenemos los dominicanos. Y felicito a Paliza, que es el que vi que afirmaba esa declaración,
porque es algo que expresa un interés absolutamente global de este país. Bueno, y aprovechar este hecho histórico también para plantear ese problema que hemos cargado históricamente también nosotros. Ahí es donde y que a nivel internacional se nos ve como los villanos de la película. No, y aquí está fomentando un sentimiento insostenible en todos los sentidos en el tratamiento del caso haitiano. Tú ves a un infeliz en la calle, a una mujer con un muchachito pidiendo a las 11 de la noche, y tú tienes que ser un hijo de puta para tú ser indiferente a la tragedia que tú estás viendo ahí. Y es verdad que está lleno el país de esos casos. A pesar de que sabemos que también hay mafias. No. Eso es así, porque esa calle... Lo que yo quiero significar es... Él llega con intermediarios. Oye, el sentido humano, claro, porque eso es un negocio. Sí. Pero es el gobierno que ha permitido que se prostituya hasta esa profunda condición humana de tú no ser indiferente, se prostituya y ya la gente pasa y no le importe y te lo proyecta en otra dirección. Pero el responsable es el gobierno que ha permitido que una camarilla empresarial se aproveche de los haitianos. Además, tanto para la construcción como para la producción agrícola. Y después entonces lo quieren convertir en un tema de interés nacional. Además, hay una parte que es mínima de la población dominicana que también está fomentando el odio. Se puede reclamar, regularizar el estatus migratorio, no solo de los haitianos, sino de cualquier ciudadano, para sin necesidad de clamar al odio, de fomentar el odio. Entonces, la gente se confunde ahí. Rosa, yo he repetido, si yo viviera en Haití, yo viniera para acá. Hay que reconocer que nosotros tenemos una diferencia en el desarrollo que lo atrae a ellos. Y entonces, el gobierno tiene que tomar medidas especiales, o fomentar desarrollo en la frontera, o reforzar la frontera, o buscar apoyo internacional. Pero no podemos levantar la hazaña y el odio de los benditos dique patriotas. Bueno, un saludo a los amigos que nos dan seguimiento a través del chat en vivo de Z Digital. A Juan Clemente, a Alberto Rosario Valle, a Fanny Vázquez, a Fernando Urbáez, a Skeptic, que funciona así su nombre, Alberto Rosario Ovalle, a José Mendoza, a Salvatore Ambrosino, a Juan Clemente, a Erlín Antonio, a Fanny Vázquez, a Freily Pina en los Estados Unidos, a Toby Fabián, una cantidad de dominicanos que tiene su seguimiento permanente de la Z101 y de este gobierno de la tarde en este horario. Así que saludo a todos nuestros seguidores en el chat en vivo de la Z101. Gracias por ser fieles. Así es. ¿Estamos en el aire? Sí, claro que sí. Mira, hoy, por estos medios del chat, yo recibí una gráfica impresionante. Una mujer musulmana apedreada en la práctica concreta que se hacen en una forma brutal. La pongo aquí para que los que pueden ver la televisión puedan verla a ella, en el medio con las armas. Y el tigre que la pone dice que el día que el feminismo condene a las musulmanas, al gobierno y al Estado musulmán, él le hará caso. No, la lucha de las mujeres del mundo por un respeto real en todos los ámbitos a las mujeres y por una de las respuestas más brutales que pueda producirse frente a un hecho indefendible como ese de una mujer puesta en medio de cientos de hombres para que la maten a pedrada y tú la ves ahí. La pongo para que por este medio también pueda divulgarse. Y hay que ser un bandido para usted no impresionarse de ver cómo esa mujer es derribada a pedradas y cómo las piedras casi cuando terminan la cubren con su cadáver. Lo que ocurre con el reclamo de esa persona que no lo conozco es, Fafa, que lamentablemente pasa muy a menudo. Se olvida que eso en pleno 2019 está ocurriendo en un submundo, en un subcontinente donde la religión musulmana es prácticamente la constitución, la charía, la ley religiosa, se mantiene. Es un reducto de la humanidad. Bueno, sí, pero más que reducto es casi la tercera parte de la población, es una realidad.
Y yo veo que muchas veces ocurre, sobre todo en corrientes de ese feminismo moderno, de ese feminismo a veces radical, se centran curiosamente en tener grandes luchas contra la cultura de países occidentales, donde ya la tolerancia, los derechos están sumamente avanzados y hay que seguir luchando, cierto, pero hay un olvido, yo no sé a veces si conveniente o cómplice, de que esa realidad permanece en países como Arabia Saudí, Irán, norte de África, África subsahariana musulmana. Eso está pasando todos los días. Incluyendo la circuncisión femenina, sí. La ablación del clítoris, incluyendo el uso de una serie de prendas donde la mujer tiene por un asunto religioso. Entonces, lo decimos porque no es proporcional muchas veces desde la comodidad de Occidente. La denuncia eso. No, oye, una cosa. Yo tengo muy buena relación con el movimiento feminista internacional. Al grado que en una ocasión fui un mes a Europa y solo pagué una noche hotel basada en las amigas de Magali que están en el movimiento. Y por mi casa pasaron mujeres de 87 países, incluyendo países árabes. Es un movimiento que estaba en expansión, pero tiene una visión unitaria del respeto a la autonomía de las mujeres. Uh-huh. Esto, lo que ocurre, que es difícil en esos países propiciar un desarrollo. ¿Cómo se llama la muchachita que a los 15 años la ONU tuvo que reconocer y darle el premio Nobel a la jovencita? Que fue en la batalla del mundo musulmán que ya se ganó ese respeto. Porque en el mundo musulmán... A la niña que fue herida. A la niña, sí. Que fue herida de muerte. Esa relación de lo que representa en el mundo árabe de hoy se está enfrentando allá con mucha lentitud. Tú sabes que las mujeres no podían manejar si no era con uno al lado. Ni ir a un juego de fútbol, ni una serie de cosas. No, que podían, que no pueden todavía. Hay algunos sitios están concediéndole. Hay algunas concesiones, pero que puedan manejar con alguien al lado. Con el problema del trabajo, de la casa, de estar en una forma tal que nada más se le ven los ojos. Es una vergüenza del mundo. Pero esto que yo mostré aquí hoy es impresionante. Tú ver en la realidad a una mujer en medio de un espacio público, rodeados de hombres, con cientos de piedras para destruir la pedrada limpia y celebrarlo. Es decir, es una conducta que no tiene nada de humano, es una perversidad que no tiene justificación. Ni aquí, ni en Rusia, ni en ningún lado. Claro. El caso de Malala, que es la niña que usted hace referencia. Malala, sí. Malala, es de eso, sí, de Malala. Acaparó la atención internacional. Pero aquí también, en República Dominicana, por este fomento de sentimientos negativos, se habla mucho de nosotros en el mundo sobre el trato que, según las conclusiones que también sacan de manera desafortunada muchos organismos internacionales, porque miden a la colectividad con la misma vara cuando sabemos que no todos los dominicanos le damos el trato que algunos sí les dan de discriminación, que practican totalmente la xenofobia a esos ciudadanos haitianos que están de forma irregular en nuestro territorio. Miren, ahora que es enero, que muchos regresan al país y que hay un operativo montado en la frontera, no pasan un par de días sin que trascienda algún tipo de titular referente a este sentimiento negativo que se ha ido incrementando por lo menos a través de los medios. Las redes sociales han motivado a muchas personas, incluso a que se agreda físicamente a cualquier ciudadano de nacionalidad haitiana que uno vea aquí en la capital. Vi el otro día un comunicador decirle, pásenle con un vehículo por encima, y eso de verdad da mucha vergüenza porque no todos pensamos de esa forma. Regularizar el estatus migratorio no significa bajo ninguna circunstancia el fomento del odio. Bueno, las leyes tienen que cumplirse todas. Lo que tienen que hacerse obviamente con, vamos a decir, un esquema racional, y eso es básicamente lo que se necesita. Ahora, ahí es donde siempre insistimos, el Estado dominicano ha sido cómplice de una... Y el Estado haitiano. Sin duda, lo de las élites haitianas es más fácil incluso de ver. Para un presidente haitiano cualquiera, incluyendo este que está aquí, que parecía seriecito al principio, pero ha salido siendo tremendo sinvergüenza, expulsar mano de obra que luego va a mandar remesas es tremendo negocio.
Porque lo está enviando a otro país que tiene que hacerse cargo de sus necesidades, que tiene que hacerse cargo de una serie de servicios públicos. Pero luego, ese haitiano que se faja a trabajar, no gasta todo lo que produce, guarda, porque como todo emigrante, tiene que pensar en el que dejó atrás. Y la remesa, como ese residuo de solidaridad que queda con el que no pudo viajar con él, con hijos, madres, hermanos, cónyuges. Entonces se convierte, sobre todo en un estado como el haitiano, sin instituciones, sin perspectivas cercanas de desarrollo, pero se convierte para esos gobernantes en un aliciente. Eso para ellos es un desahogo. La miseria es un se convierte para ellos en un negocio. Es más, es interesante el comportamiento de algunos países del África subsahariana en los últimos años, que han tenido incluso algunos avances importantes, de cómo muchos jóvenes, tanto economistas como técnicos de otras áreas provenientes de esos países del sur de África, cómo esos países hablan y denuncian en lo que se convirtió durante décadas el negocio de las ayudas internacionales, cómo se convirtió en una especie de placebo terrible para evitar y de alguna manera matar en el embrión muchísimos proyectos de desarrollo y mantener como una especie de países parasitarios y dependientes de esas ayudas a esas jóvenes naciones. Sin embargo, casos como el de Botsuana, Togo, Ghana, que han sido los países de más crecimiento de esa zona en los últimos años, explican que hay ciertamente un futuro y que hay perspectivas de esos países para emanciparse sobre la base de un buen desarrollo económico. Pero oye una cosa, el detalle para que ese esfuerzo de solidaridad internacional tenga efecto tiene que ver con enfrentar la corrupción que en la política existe, porque hasta la ayuda internacional es repartida. Claro. Y lo que ocurrió después del terremoto en Haití. La devastación fue más grande la que hizo el hombre a nivel económico. Quiero hacer una brevísima referencia a declaraciones de Laura Acosta sobre el caso Bahía de las Águilas. Y ella dijo enfáticamente que el caso Bahía de las Águilas no había terminado ciertamente porque sin los ladrones presos no ha terminado nada, se explica ella. Y eso es bueno destacar. Felicitar a Laura por esa claridad, Laura, carajo. Porque en realidad la complicidad en el escenario de los protagonistas del proceso político en la República Dominicana es antológica. Y miren ustedes, por ejemplo, lo que está pasando en Perú con respecto de los expresidentes que sobreviven siendo cómplices unos con otros y que durante estos últimos 40 años han arrasado con el erario en ese país. Por desgracia, en la República Dominicana no hay nada semejante. Laura Acosta dijo lo siguiente: la delincuencia crece cuando el ladrón se siente impune. No solamente se recupera lo robado, sino que también se sanciona. El Estado recuperó los terrenos de Bahía de las Águilas. Ahora hay que perseguir penalmente a los ladrones. Y lo dijo con todo el peso de un razonamiento adecuado, correspondiente con la necesidad de fortalecer las instituciones de este país, de crearlas. En el caso concreto de la justicia, de darle un referente aleccionador de lo que tiene que ser la justicia en términos de armonizar la convivencia. Porque un tipo que sea un ladrón, mira, lo que ocurrió con eso no tiene comparación. Por lo tanto, un abrazo, un saludo de todos nosotros para Laura. El gobierno de la tarde. Como la gente está en pelota aquí en República Dominicana. Bueno, yo estoy en pelota. Yo no estoy en pelota. Ay, pero los liceístas. Los liceístas en bancarrota. Yo también soy liceísta y no me siento derrotada. El único que está bien aquí es José Luis Mendoza. José Luis, que el escogido está peleando y él es del equipo del escogido. Y precisamente él es rojo por profesión. Tiene el turno al bate. Bueno, miren, una noticia que ha llamado la atención de distintas maneras fue el tema del adolescente que dio a luz el primer bebé del 2019. Esa es una metodología que yo siempre cuestiono cómo se calcula eso y si es verídico. Yo pienso que se toma un muestreo y punto. Sea como sea, cualquier muestra representativa
va a terminar reflejando una serie de comportamientos masivos, de comportamientos que ya se pueden considerar mayoritarios. Y uno de ellos es especialmente preocupante para la República Dominicana y tiene que ver con adolescentes, que si al término adolescente le sumamos muchas veces una serie de elementos faltantes, elementos deficitarios en esos adolescentes en términos de su formación, su educación, su aproximación al mundo académico a la edad que tienen y el que deberían tener, más los distintos elementos de estrechez económica de sus hogares, muchas veces de las regiones a las que pertenecen, si son rurales, o las estrecheces típicas del hacinamiento de esos grandes cordones de miseria de la ciudad. Entonces tenemos como resultado un fenómeno altamente preocupante, y es ver niños, en el sentido clásico de la palabra, teniendo niños. Y en este caso niñas, básicamente, como se decía antes, todavía a los jóvenes de cierta edad, a las jóvenes de cierta edad, pariendo. Hemos visto cómo noticiarios, algunos medios de comunicación han hecho el trabajo de avanzada, de ir, entrevistarle, y bueno, por ahí no podemos esperar tampoco unas declaraciones muy grandilocuentes de la joven. Yo creo que está en todo su derecho a sentirse bien, habiendo pasado el proceso de parir. Yo que me considero un optimista patológico, creo que siempre hay motivos de alegría dentro de mi entorno familiar, por humilde que sean, cuando llega un nuevo miembro. Es la alegría de la vida, por corta que sea. Llega una nueva persona al mundo y aunque sea pasar trabajo, surgen esperanzas. Yo creo que ese niño, si logra superar ese periodo de los 0 a 3 años, luego 0 a 6, podría en algún momento, como sí tiende a ocurrir, tener mejores esperanzas de vida, muchas veces que quien le engendra y quien le pare. Eso, vamos a decir, también es un proceso natural. Ayer cuando entrevistábamos al buen amigo Emil Chireno en otro medio de comunicación, hablábamos de que si bien la crisis es el producto mejor mercadeado de la humanidad, no deja de ser cierto que la humanidad también está en su mejor punto de desarrollo colectivo en cuanto a acceso al agua potable, medicina, electricidad y una serie de elementos que han permitido que desde el año 80 en adelante se consiga disparar la esperanza de vida mundial, incluso en países con índices de desarrollo humano bastante bajos, con índices de desarrollo humano todavía bastante deficientes. En el caso que nos compete de la República Dominicana, seguimos teniendo una juventud que sin la educación sexual adecuada, sin el acceso a una serie de elementos que en otros países son casi básicos, le hace desde el aprendizaje de distintos métodos, tanto del uso de anticonceptivos, método del ritmo y una serie de elementos. Aquí seguimos la negación, y yo en esto quiero ser crítico con los sectores más conservadores de la política, que si bien en algunos aspectos podemos coincidir, hay muchos donde vamos a estar ciertamente en aguas muy distintas, y este es uno. Yo creo que hablar, y se parece mucho a este tema, el de la legalización y despenalización de ciertos estupefacientes, hay gente que entiende que no se puede hablar de la despenalización de estupefacientes porque se va a consumir demasiada droga, como si el día de hoy no se consumiera demasiada, como si el problema de salud pública del consumo ya no fuera lo suficientemente grave. Entonces quienes acudimos a la lógica y decimos, bueno, vamos a desmontar la parte más grave del fenómeno, que es la alta rentabilidad que tiene el crimen organizado que se nutre del tráfico. Entonces lo mismo ocurre con esta problemática. Hay gente que teme que una educación sexual avanzada, una educación sexual práctica, le hable a jóvenes ya en edades fértiles, desde que pasan la pubertad, niñas y niños, que hablarles de este tema, que facilitarles el acceso a elementos de los anticonceptivos de cualquier tipo, y hablarles incluso, ¿por qué no?, de ciertas metodologías que pueden retrasar la paternidad y la maternidad no entrenada, no capacitada, no fundamentada incluso en un buen proyecto de familia. Hay gente que pretende que hablarle de eso es iniciar la feria de relaciones sexuales. Hermano, la feria de relaciones sexuales empezó hace 40 años, hace 30, hace 20. Eso empezó hace muchísimo tiempo. Aquí se está sosteniendo relaciones sexuales, y no voy a decir el término que debería decir, que termine en ando, ¿verdad? Aquí se está haciendo eso de manera olímpica, y cuando digo de manera olímpica es como usted quiere interpretarlo: los 100 metros planos, los 100 metros con obstáculos, la maratón, la media maratón, el pentatlón, lo que usted quiera. Desde que una generación de jóvenes están siendo criados no por papá, que muchas veces es un ente ausente, no por mamá, que tiene que salir muchas veces a trabajar, a buscar la comida, sino por un familiar, un tercero, que puede ser una abuela envejeciente, que es a veces un hermano mayor,
pero que muchas veces es nadie. Y ese nadie, ese vacío, lo llena el televisor, la calle, una cultura que está cerca de estos jóvenes, donde desde que comienzan a sentir los deseos y los instintos carnales típicos posteriores a los 11, 12 años, donde inicia esa autoexploración, que debería, en un mundo ideal, estar acompañado de un padre que esté ahí para cuando el joven tenga ciertas preguntas y ciertas dudas, que debería estar acompañado de un profesor, específicamente en el campo de la orientación sexual, en una escuela pública o colegio privado, cualquiera que fuese las capacidades donde ese joven puede estar acudiendo a un aula y recibir algún tipo de orientación. Pero no solamente eso, dentro de esa orientación también está el hecho de recordarle que a esas edades es importante seguir completando la formación académica, la formación humana, la formación que le permita insertarse a la productividad, para que si ocurre, porque vamos a estar claros, siempre hay un margen de posibilidad de que quien sostiene relaciones sexuales se engendre o sea engendrada en el caso de las hembras. Y ya que hay muchísimas opiniones divergentes sobre el tema del aborto, habrá quienes van a llevar sus embarazos a término, habrá quienes consideren, sobre todo en las etapas tempranas, que van a intentar por cualquier vía, incluyendo aquellas que no son las más idóneas, la posibilidad del aborto, tanto por consumir los abortivos, así como ir a los lugares donde se están realizando los abortos, que aquí en este país está claro que ocurren, porque esa es otra también situación, la negación de lo real, que los abortos ocurren de manera clandestina y muchas veces en situaciones que están muy lejos de la salubridad, en situaciones que están muy lejos del cuidado y de la supervisión médica, ocurren. Los más ricos lo hacen en lugares donde esta salubridad está garantizada, se disfraza de otro procedimiento médico o en su defecto incluso pueden llevar a hijas, hermanas, nietas fuera del país. Los más pobres tienen que arreglárselas como puedan. Esa es la realidad. Luego hay un sinnúmero de gente que pretende negar la realidad, allá ellos. La realidad nos da en la cara todos los días. Y esa noticia, así como muchísimas otras y cifras que se manejan, son, entre otras cosas, síntomas reales. Aunque a usted no les guste, la realidad no guarda ninguna relación con la satisfacción emocional, ideológica, religiosa que usted tenga. Eso es un problema suyo, lo que a usted le agrada. Y por eso usted a lo mejor puede ver una película que encaja con su forma de pensar. Sí, pero eso es ficción. Y leer una novela y un ensayo. No. Lo que pasa todos los días en el mundo que nos rodea, en la realidad tangible, dice que nuestro país está guardando una deuda social acumulada cada vez más grande y mayor, y luego dentro de unos años nos estaremos preguntando por qué están surgiendo generaciones con comportamientos que hace muchísimo tiempo estamos cuestionando. Obvio, hay que decir que siempre con la generalidad surge las famosas excepciones o los casos que no son, de familias sumamente humildes y de madres que parieron a edades muy tempranas. Han surgido seres humanos extraordinarios, algunos profesionales de éxito, gente muy seria, muy honesta y trabajadora, eso es cierto. De hecho, yo soy de los que invoca que la construcción de la humanidad siempre las mayorías tienden a tener comportamientos positivos, en suma. Ahora, de que este fenómeno de hacinamiento, pobreza, escasez, falta de una presencia paternal y maternal permanente que pueda generar orientación, y ni hablar obviamente de que el rol que tiene que cumplir la escuela, el profesor, el orientador, también dentro de este campo. Olvídense que hemos acumulado una deuda social extraordinaria, grande, que no puede ser saldada fácilmente en los próximos años, pero con la que se puede hacer y se debe hacer un esfuerzo mancomunado, sobre todo tratando de modificar un sistema académico en el que se está haciendo una inversión enorme en recursos económicos y se está intentando también lograr lo mismo en recursos humanos preparados y capacitados para formar jóvenes que puedan conocer también la realidad de las relaciones sexuales, tanto en la parte biológica, en la parte que está relacionada específicamente en la concepción, pero también que pueda ir de la mano con el consejo, con la orientación, con la muestra de cómo le interrumpe el desarrollo normal, natural a los jóvenes, y a veces hay que concentrarse sobre todo en el caso femenino, cómo termina condenando a estas jovencitas a tener muchas veces que parir una y otra vez antes de cumplir los 25, 26 años, negándoles, a partir obviamente de esa enorme carga que tienen en el trabajo como madres,
la oportunidad de terminar de formarse y como quiera, aun cuando no puedan terminar un bachillerato, insertarse en una escuela técnico profesional, ni hablar de una universidad, como quiera van a tener la necesidad más adelante de tener que conseguir el pan de cada día ante la realidad de las familias monoparentales, de las familias donde solo uno de los padres, y que es un porcentaje enorme de mujeres, se tiene que hacer cargo de sus familias. Ese es un ejemplo extraordinario de que aquí, más que congratularse por el crecimiento económico del 6 o del 7%, más que congratularse por las inversiones y por una serie de cifras que podrán ser reales, pero que las mismas no se extienden a estos sectores más vulnerables de la sociedad. Las adolescentes siguen pariendo y siguen engendrando. Y los jóvenes, como decía el muchacho del reportaje, él dejó que el momento hablara. Yo escribía hace un ratito que al momento de pagar Pampers, leche, fórmula y una serie de elementos necesarios para ese neonato, usted no se para en la caja y deja que el momento pague. También tendríamos que enseñar esas responsabilidades y tratar de con ello formar una generación venidera que pueda ver las relaciones sexuales como algo que, si bien va a pasar, tenga que ocurrir o lo más tarde posible o dentro de las condiciones más seguras y asépticas posible, y que nuestros jóvenes puedan terminar su formación escolar, profesional y humana, hasta luego pasar naturalmente a pensar también, ¿por qué no?, en las conquistas amorosas, en el proyecto de familia y en el disfrute pleno del sexo, que también es parte de la libertad humana, y ojalá se diera en las mejores condiciones posibles. El gobierno de la tarde. Ya estamos en el tramo final de este gobierno de la tarde, a ley de 18 minutos de que venga el relevo de este gobierno de la tarde, que está compuesto por un equipo que va a iniciar a las 5 en punto. Ahora Fafa tiene algo que decirle a todo el pueblo dominicano. Aquí hemos estado hablando de la realidad, de la política y de la economía y de mucho de la corrupción. Yo quiero repetir aquí unas palabras de López Obrador. Dice López Obrador que acusar a funcionarios de corrupción y verlo como una individualidad es una mentira. En cualquier lugar, un gran negocio de funcionarios nombrado por el presidente sería posible sin la complicidad del presidente que los nombra. Así es. Bueno, en lo que respecta al tema al ciudadano que le violaron su privacidad cuando hicieron las publicaciones sobre lo que ya se ha comentado mucho y de lo que se ha hablado, es muy importante oír al doctor Miguel Montalvo, que dirige una organización que tiene que ver con la bioética, el Consejo Nacional de Bioética en Salud, que es CONABIOS, y que hace señalamientos muy precisos respecto de la... Caramba. de la bioética, y tienen que ver ellos con lo que hemos señalado. Él dijo que la filtración de imágenes radiográficas y datos de la razón por la que un paciente fue sometido a una cirugía en un hospital Francisco Moscoso Puello implican una violación a los códigos de bioética que hoy día rigen, porque la bioética cada día adquiere muchísimo más importancia respecto de lo que puede o no hacerse en el campo de la ciencia médica, dado el hecho de que, bueno, tiene que haber un límite. El hombre no puede sustituir a Dios. Y en consecuencia es muy importante que se haya hecho esta reflexión del doctor Miguel Montalvo, quien dirige CONABIOS, ese Consejo Nacional de Bioética en Salud. Y él señaló que se violó el artículo 9 relativo a la privacidad y confidencialidad de todos los procedimientos que se realizan en un centro de salud. Estos dos principios, dijo él, deben respetarse y no deben usarse para fines distintos o razones médicas o personales. Son principios y tienen que ser acogidos en el ejercicio de la medicina. De modo que queremos decir esto porque es mucho lo que se ha discutido alrededor de el tema después que se ha estado estigmatizando a una persona que tuvo la situación que ya hemos referido respecto de su opción de disfrute sexual y que terminó
llevándolo al hospital y que por lo tanto fue intervenido en el Francisco Moscoso Puello, y entonces ocurrieron todo lo que hemos señalado. Pero es muy importante que la bioética se haya expresado en relación con lo que ha ocurrido y que tengamos un punto de vista autorizado respecto de este tema. Eso es así. Vamos a presentar el comentario desde San Juan de la Maguana, con habichuelas de lado y lado de rosa. Como decía Nieves, que vino Ay, extraño a Ricardo, realmente. Que llegó en escoba. Sí, una escoba 727. Voy. Por lo menos así no tengo que comprar combustible. Sí. Me ahorro ese dinerito. En menos de 2 semanas yo tengo que referirme al mismo tema. Y me apena mucho el tener que hacerlo, pero hoy vi una publicación que hizo la periodista Joanna Matos del periódico El Día, que habla sobre los menores que resultaron afectados por intoxicación alcohólica durante todas las Navidades. Hablamos del periodo del 21 de diciembre al 2 de enero. Ella señala que Salud Pública en su portal indica una cantidad superior a la que había señalado el Centro de Operaciones de Emergencias. El Centro de Operaciones de Emergencias hablaba de 52 menores intoxicados en estas festividades que recién han pasado. Sin embargo, el conteo que ha realizado Salud Pública y ha publicado en su portal habla de una cifra devastadora, penosa, lamentable, de 85 niños intoxicados por ingerir bebidas alcohólicas durante las celebraciones navideñas. Como madre me preocupa, como ciudadana estoy alarmada. De estos niños, 2 eran menores de 2 años, 8 menores de 10 años, infantes que ni siquiera tienen noción de lo que representa una bebida alcohólica, que no conocen los daños que le puede ocasionar en sus cuerpecitos, pero que los padres sí identifican cuáles son esos daños, porque no son ignorantes. Hablamos de que quienes deben velar, vigilar a esos pequeños de forma directa o quizás indirecta, porque también el descuido los hace culpables, han contribuido al daño físico, mental, al desarrollo también que sea intacto a nivel psicológico de estos pequeños. Ayer, el Procurador General de la República instruyó a un grupo de fiscales para que investigue cada uno de estos casos. Esto luego de que el Servicio Nacional de Salud habló de que ya hizo un levantamiento y que tiene los nombres de los padres de esos menores de edad a los que tuvieron que darle asistencia médica porque fueron embriagados y llevados a las emergencias en estado de embriaguez. Ojalá, lamentablemente, los nombres por la ley no pueden ser publicados de esos padres irresponsables, pero ojalá, y más que en la inmediatez de dar una respuesta a un cuestionamiento de un periodista, que realmente se aplique todo el peso de la ley en contra de esos padres irresponsables que no fueron vigilantes y que algunos, quizás de forma hasta jocosa, enseñan a los niños a tomar alcohol porque para que aprenda desde chiquito, una frase muy popular, y no lo engañen de grande. Así escuchamos en los barrios de República Dominicana cómo se viola el código que protege a los niños, niñas y adolescentes. También la ley 136-03, que también protege a esos menores de edad y responsabiliza a los padres de cualquier alteración a la integridad física de esos menores, y son quienes establece la ley que deben velar por el bienestar y son también además los responsables de cualquier daño que sean pasibles estos pequeños que son inocentes definitivamente. Oigan, ustedes saben lo que son 2 menores de 2 años embriagados, 8 menores de 10 años embriagados. La verdad que el calificativo que utilicemos para referirnos a esos padres no es el que realmente ellos se merecen. No es solo procrear un muchacho y traerlo al mundo.
no es solo eso. El padre no puede ser pasivo. El papel del padre no es ese. Esperamos que la magistrada Olga Diná, quien es la responsable, la coordinadora de la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes, dé una respuesta que sirva de ejemplo, que sea ejemplar para esos padres que no deberían ni siquiera tener la tutela de sus hijos y que hay instituciones que deben ya de pasar a tener en su poder a esos pequeños que de forma despiadada se le trajo, de una forma muy despiadada a este mundo. Y miren todo lo que puede ocurrir cuando un menor consume alcohol. Esos padres no pueden alegar ignorancia. Hay médicos que están estupefactos con esta situación porque hablan de que el consumo de alcohol en un menor de 18 años puede dejar consecuencias funestas a esos cuerpecitos e incluso provocarles la muerte. Pero ocurre con mucha frecuencia en República Dominicana y a pesar de todas las instituciones, de todas las campañas, de todos los medios de comunicación que se refieren a este tema cada año, se ha incrementado la cantidad, se ha duplicado. Oigan, 85 niños, según Salud Pública, en un periodo de apenas 10 días, 11 días. Esto se multiplica por 2 si comparamos la cantidad de menores que el año pasado también resultaron intoxicados con el alcohol que consumieron en los periodos de Semana Santa, en el periodo navideño y también ya en el de Año Nuevo, que hablamos de una cifra de 46 menores. Hoy es una cifra que debe llamarnos la atención a la sociedad, a la familia, a las instituciones, porque no es de un padre dejar una botella o un vaso al alcance de los niños. Y peor, aquellos que de una u otra forma le facilitan el trago, se lo ponen en sus manos para que el niño, el menor, aprenda a beber. Esto habla de la degradación moral en la que estamos en República Dominicana. Y desde que estamos en la barriga se supone que son los padres que deben velar por el bienestar. Y a mí me duele mucho tener que hablar de este tema nuevamente en menos de 2 semanas, porque nosotros estábamos aquí sorprendidos con la cantidad de niños que fueron víctimas de estas intoxicaciones alcohólicas durante la Nochebuena y el día de Navidad, 24 y 25, sin imaginar que esa cifra se dispararía de una forma despiadada. Quizás lo ven como algo normal, como el alcohol es legal, aunque repetimos, facilitárselo a los menores está prohibido en la ley del menor, de niños, niñas y adolescentes, en su artículo 22 y también en el artículo 23. De hecho, ahí se establecen sanciones. Es penoso que un padre tenga que actuar con altura porque las autoridades así se le exigen, porque en los medios de comunicación se le critique, y eso debe llamarnos a una revisión, porque en mi mente no cabe que yo a mi hija menor de edad tenga que facilitarle un trago, cualquier sea la razón. No es valedera. Señores, pueden morir estos pequeños. El descuido no es una excusa, que aprendan a beber tampoco. Aprendamos a ser padres responsables. No solo traer esas criaturas al mundo nos hace padre. Más allá de esa palabra, hay una secuencia de acciones y de actos que deben de darse para poder nosotros calificar como verdaderos padres. Francis. El gobierno de la tarde.